Amada familia de la fe, que la paz de Cristo guarda nuestros corazones. Vamos a unirnos en espíritu y en verdad. Vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, tanto en la enseñanza como en el aprendizaje y como en el entendimiento de la palabra de Dios. Compañeros, vamos a inclinar nuestro corazón espiritual, vamos a disponer nuestro corazón a pedirle al Espíritu Santo que nos dé paz primeramente. Porque bíblicamente es vital la paz de Dios en tu alma, en tu mente, en tu corazón, para poder comprender la bendita voluntad de Dios expresa a través de su palabra. Amado Padre, en este día, papá, queremos darte gracias por la oportunidad y la riqueza que nos das de poder entrar al trono de tu gloria y encontrar gracia y misericordia para nuestro oportuno socorro. Padre, oramos por misericordia para aquellos que no te conocen. Oramos por misericordia para aquellos que están padeciendo, Padre. Aquellos que están en temor, en aflicción. Aquellos que están cautivos, Padre. Aquellos que están muertos espiritualmente. Oramos para que tu misericordia se haga presente, Señor, al hombre. Y oramos conforme a tu palabra, porque escrito está que usted desea, bendito Padre, que todo hombre sea salvo y venga al conocimiento de tu verdad. Padre, glorifícate en nuestras familias que no te conocen, Padre. Y también oro, Padre, por tu gracia, porque en tu gracia nos bastamos, Padre. Tu gracia es suficiente, Padre, para poder caminar en la tierra en victoria, papá. Por eso hoy, confiadamente y sin temor al mal, Padre, oro para que tu Espíritu Santo bendiga mi alma, mi mente y mi corazón, y que bendiga, Señor, mi entendimiento para bendecir a tu pueblo, Padre, a través, bendito Dios, de tu bendita palabra. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, en este momento ato toda perturbación, Padre, toda emoción de hombre, todo sentimiento de hombre, toda voluntad de la carne la someto en el nombre de Cristo Jesús. Y hoy le hablo a mi alma y le digo, bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Por eso hoy, bendito Padre, me atrevo a pedirte, porque así usted se ha dignado, Padre, a recibirnos, papá. Usted nos ha escogido con el propósito de predicar, de publicar las virtudes de su santo nombre, Padre. Pero solamente tu Espíritu Santo nos puede llevar a hablar con denuedo tu bendita palabra, con autoridad, con fe. Espíritu Santo, bendice mi alma, mi mente, mi corazón, y bendice al oyente. Abre el corazón como lo abriste a esa mujer que estaba escuchando a Pablo y encontró cabida en su corazón la palabra. Así sea hoy a todo aquel que escucha, Padre, este mensaje, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, familia. En el video pasado hice una pauta de la enseñanza que Dios puso en mi corazón de qué es la fe, cómo crecer en fe. Y en el video pasado yo te aconsejé que hicieras algo, porque vienen tiempos de juicio, hermano. Esto que está pasando en el mundo, la peste, yo te hablaba de que no es juicio de Dios, son señales de Dios, de su voluntad predeterminada. Pero la Biblia nos enseña ahí en primera de Pedro que va a haber juicio, y el juicio va a empezar por nosotros, por los creyentes. Entonces yo te invito, te exhorto, créeme, hermano, hazlo. No permitas o no esperes a que la maldad toque a tu casa, toque tu puerta y el pecado se te haga presente y venga a tu vida la consecuencia de tu pecado, que es muerte. Muerte espiritual, también muerte física, muerte en tu matrimonio, en la coinonía de tus hijos, en tus finanzas. Tú tienes la oportunidad de presentarte con Dios, y hablamos de 2 de Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humillara y orara y buscare su rostro y se convirtiese de sus malos caminos, entonces mi Padre va a escuchar nuestra oración, va a perdonar nuestros pecados y va a sanar nuestra tierra.
Y ahí en Santiago capítulo 2 dice la palabra, y la misericordia triunfa en el juicio. Entonces, si se va a levantar un juicio, la misericordia de Dios es mayor. Su amor es fiel a su causa. Y puede sanar tu tierra antes de un juicio. Y ahí en Proverbios, no recuerdo el pasaje, parece que es Proverbios 26 o 23 o 28, dice, todo aquel que no confiesa su pecado no prospera, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Eso es lo que ocupa para que el juicio de Dios que va a levantar sobre su pueblo no prevalezca, hermano. Después te voy a pasar la cita de ese versículo. Mira, el Proverbios 28:13. Dice, el que encubre sus pecados no prospera. No vas a prosperar en ningún área de tu vida. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Y recuerda, la misericordia triunfa en el juicio. Así que yo te animo, hermano, lee, ora, ve el último video, escucha, toma lo bueno, ve la palabra de Dios, agarra un cuaderno, medita en la enseñanza. Esto es una enseñanza, hermano, esto no es una predicación, no es un mensaje, es una enseñanza conforme a lo que Dios está hablando a través de su palabra. Y quiero comenzar con este versículo de Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Por gracia sois salvos. O sea, la salvación es una obra divina, es un favor inmerecido que Dios nos da a nosotros. Y ese favor, esa oportunidad de vida, tanto en la tierra como en la eternidad, Dios te la da y te dice, y por medio de tu fe, por medio de la fe, por medio de tu fe. Por eso es bien importante, es vital que entendamos qué es la fe, porque de ahí depende tu salvación eterna. De ahí depende el éxito tuyo en la tierra, de cómo enfrentar, de cómo confrontar las adversidades. Por eso en el libro de Daniel, capítulo 11, versículo 33, dice, el pueblo que conoce a Dios se esfuerza y actúa. Entonces es bien importante el proceso de la fe. Y hablamos que la fe tiene 5 elementos: aprender, conocer y creer. Y ahorita estamos en esta enseñanza del conocer al creer. Y hablamos que aprender es adquirir conocimiento por medio del estudio y conocer y entender y adquirir conciencia. Eso es conocer. Te lo voy a repetir, perdóname. Aprender es adquirir conocimiento por medio del estudio. Conocer es comprender, entender, adquirir conciencia de que algo o alguien existe. Eso es conocer. Entonces, es aprender, es conocer, y luego viene creer. Y aquí es donde muchos se confunden con esta palabra del creer. Y creer es estar firme. Estar firmemente convencido. Considerar algo de confianza. Eso es lo que significa la palabra creer bíblicamente. Y yo quiero que si tú vas escuchando este primer video, escucha los otros videos, porque ahí hablamos de lo que es creer erróneamente en Dios. Y ahorita estamos aprendiendo cómo creer en Dios. Y hablamos, hermano, de que en cada etapa de tu vida se va a levantar una lucha espiritual. En cada etapa, cuando tú decides aprender, disponer tu corazón a aprender de Dios. En Gálatas capítulo 5, 16 y 17 dice la palabra, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque estos se oponen entre sí. Y hablamos de que hay una lucha espiritual que se levanta contra ti para no leer la palabra de Dios. Y luego hablamos que del conocer al creer se va a levantar otra lucha espiritual. Y esa lucha espiritual consiste en Romanos, capítulo 7, versículos 14 y 15. Pablo dice, yo sé, tú sabes que la palabra de Dios es espiritual. Y Pablo dice, mas yo soy carnal, vendido al pecado.
y lo que quiero hacer no puedo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y eso ya lo expliqué en el video antepasado, de que esa lucha va a levantarse contra ti para que tú no creas en Dios, para que tú no conozcas a Dios. Recuerda, es aprender, conocer y creer. Y luego viene confiar y reconocer. Estos dos puntos de confiar y reconocer los vamos a estar viendo en el próximo video. Pero ahorita yo quiero ver la lucha que se levanta, y hablamos que hay una lucha que se levanta entre el conocer y creer. Y hablamos que el error que hay en la gente, que Satanás es muy astuto, hermano. Satanás es tan astuto que destruyó el huerto del Edén. Satanás nos conoce de punta a punta, hermano. Él sabe tus debilidades. Él conoce lo que has sembrado en tu vida. Él sabe dónde están tus áreas vendidas. Por eso Pablo nos dice en Romanos capítulo 7, versículo 14 y 15, dice, pero yo soy carnal vendido. Tú estás vendido, yo estoy vendido al pecado. Yo estaba vendido a la avaricia, a la codicia, a la lujuria. Era débil, pero me he ido fortaleciendo en el Señor, y ahora esas áreas ya no tienen parte ni suerte en mi vida. Pero porque he decidido aprender, conocer, creer la palabra de Dios, eso me ha fortalecido. Pablo lo dice de esta manera, y la palabra de Dios que actúa dentro de mí, o sea, el poder de Dios, me ha dado la fortaleza para vencer. Y decidí yo creer en la palabra, que es digna de confianza. Entonces, cuando yo elijo creer en Dios, vienen muchas bendiciones. Ahora, Satanás va a levantar una estrategia, o más bien tiene estrategia. Y hablamos que la primera estrategia que Satanás usa para que el pueblo de Dios no tenga fe espiritual, no crea en Dios, es que la mayoría del pueblo de Dios conoce a Dios de oídas. Y ya lo hablamos en el video antepasado, y vimos un ejemplo, la vida de Job. Job conocía a Dios de oídas. Y cuando en el capítulo 42 Dios habla con Job, y Job le dice, Señor, de oídas te conocía, mas ahora mis ojos ven tu gloria. Es muy diferente, hermano. Muy diferente es conocer a Dios de oídas que conocer a Dios a través de la revelación de su palabra por medio del Espíritu Santo. Por eso Pablo, cuando escribe a los Gálatas, dice, y el Evangelio no me fue revelado por hombre. O sea, a mí el Evangelio no me lo reveló Pedro, ni me lo reveló Santiago, no me lo reveló nadie de los apóstoles. El Evangelio a mí me lo reveló el Espíritu de Cristo. Y eso es lo que Dios desea en tu vida. Para todos aquellos que han sido bendecidos con la oportunidad de conocer la verdad, Dios desea revelarte, Dios desea hacerte presente en su vida, y la primera manera es a través de su palabra. Pero Satanás es muy astuto, hermano, y Satanás va a impedir por todos los medios que tú no tengas fe. Y si tú no tienes fe, tú no eres salvo eternamente. Si tú no tienes fe, Dios no te va a guardar. Por eso en primera de Pedro, la palabra de Dios dice, y somos guardados mediante la fe en Dios. Déjame mejor leerlo para no añadirle palabra. La importancia de la fe. Por eso Satanás se empeña todo su esfuerzo para que tú no tengas fe, para que yo no tenga fe. Por eso dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. La fe en Dios, mi fe en Dios, no la fe en mi fe, no la fe en mis pensamientos, no la fe en mis planes, no la fe en mis fuerzas, no, la fe en su palabra. Y ya hemos hablado de qué es la fe. La fe es creer en Dios, obedecer a Dios. Eso es la fe, o es creer. ¿Creer qué es? Obedecer a Dios. Entonces Satanás va a ampliar. Primeramente te va a canalizar a que seas un cristiano de domingo, que de oídas conozcas a Dios. Inclusive te va a abrir un ministerio dentro de la iglesia, porque Dios no te lo va a abrir, y Dios no te va a hacer el llamado.
mientras tú no reconozcas a Dios que es soberano. Primero es tu fe en Dios y luego viene un llamado de parte de Dios. Pero hay gente que está en el ministerio sin tener fe. Hay gente que está en el ministerio, está en la obra de Dios, por eso padece, por eso sufre. Porque ellos creen que conocer a Dios de oídas, ir a un seminario, ir a cursos, ir a células, eso es conocer a Dios. Y no, hermano, eso no es conocer a Dios, eso es escuchar de Dios. Son cosas muy diferentes, escuchar de Dios que conocer a Dios a través de su palabra. Entonces Satanás hablamos ya de esa primera estrategia, y la segunda estrategia, hermano, que Satanás usa, está en Mateo capítulo 13. En Mateo capítulo 13. Lee todo el capítulo 13 en tu casa, yo te voy a leer del 18 al 23. Y ahí está otra estrategia de cómo Satanás desvía al pueblo de Dios. Lo que yo he visto, hermano, en mi experiencia en el Señor, que antes de que yo tuviera esta bendición, esta riqueza de Dios, de conocer a Dios, Satanás me había endulzado mi vida y me había hecho creer que yo podía, que yo tenía la capacidad de existir en la vida, que yo era una persona autosuficiente, que no ocupaba de Dios. Y Satanás me permitió prosperar en un área de mi vida, en las finanzas. No llegué a ser rico ni millonario para nada, pero vivía bien. Y él me hizo creer que yo tenía el control de todo. Él me hizo creer que yo tenía el poder y la capacidad intelectual para vivir en este mundo sin la necesidad de Dios. Así vive mucha gente creyente. Así vive mucha gente cristiana que cree que tiene la capacidad de vivir en este mundo sin el socorro de Dios. Y no podemos, hermano, no podemos, porque en la vida hay dos reinos nada más. Está el reino de Dios, el reino de la luz admirable, y está el reino de Satanás. No hay un reino en medio. No hay un reino en el cual yo diga, bueno, yo no quiero nada con Dios, yo no quiero nada con Satanás, yo voy a hacer mi propia religión, voy a creer a Dios a mi manera, voy a idealizar, a tener una idea de quién es Dios, y yo voy a andar en mi vida como yo quiero. Bueno, eso te doy conforme a lo que me enseña la palabra, que tú habitas en el reino de las tinieblas. No hay otro reino, tú no puedes hacer tu propio reino en la tierra, y Satanás lo sabe. Por eso cuando Dios te da la oportunidad, que dice en 2 de Timoteo capítulo 2 versículos 25 y 26, dice que Dios te dio la oportunidad y te concedió el arrepentimiento para conocer su verdad y escapar del lazo del Satanás, que me tenía cautivo bajo voluntad de él. Él me tenía cautivo bajo su voluntad, él operaba en mi vida. Y cuando vengo a Cristo y Jesucristo me escoge, me favorece con esa riqueza, y vengo al camino de Dios, bueno, aún ahí Satanás va a intentar desviarte del camino perfecto, recto, angosto, estrecho, que te lleva a la vida eterna. Recuerda, Jesucristo es un camino, que es su palabra. Ese camino te va a introducir a una verdad, que es vivir su palabra, y la verdad te da vida. Por eso Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino. No hay otro camino, hermanos, en la vida. Jesucristo es el único camino. ¿Y cómo seguir a Cristo? A través de la palabra. Tú sigues la verdad de Dios, que es luz a tus pies y lumbrera a tus caminos. Esa verdad es un camino, una verdad que te introduce una vida. Por eso Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y vas a tener una vida en abundante en la tierra, una vida llena, en plenitud, bienaventurada, y una vida eterna. Entonces Satanás sabe, y Satanás dice, yo vengo a robar, a matar, a destruir todo propósito de Dios en tu vida. Entonces Satanás, cuando uno empieza en este camino, hay tantos falsos maestros, es bíblico, falsos pastores, es bíblico, que entretienen a la gente, no la instruyen, y simplemente hablan cosas bonitas al oído, y ahí Satanás toma ocasión. Y yo quiero que veamos en Mateo 13, 18 al 23,
que observes los tres tipos de corazones o de creyentes que hay en el reino de Dios. Dice la palabra: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, o sea, cuando uno escucha la palabra de Dios, dice, y no la entiende, o sea, no la quiero aceptar. Por ejemplo, Dios me dice a través de su palabra: trata a tu esposa como a vaso frágil, como a coheredera de la gracia de la vida. Y yo no quiero entender eso, yo no lo entiendo, Padre, yo sigo tratándola mal. Eso es no entender. Cuando Dios te dice, no te afanes, ¿por qué te afanas? Busca primeramente mi reino. Dios ya me está hablando y yo digo, no lo entiendo, no lo acepto, voy a seguir afanando. Cuando Dios te dice, medita en mi palabra de día y de noche, y tú no meditas ni en toda la semana, bueno, eso es no entender. Y si tú eres una persona que no has querido entender es que no has querido aceptar. Por eso dice, mi pueblo pereció por falta de entendimiento, de conocimiento. O sea, no quiero conocer. Voy, escucho la palabra, ya la escuché, pero no la entiendo. O sea, no la acepto. Dice la palabra: viene el malo, o sea, viene Satanás y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y es cuando nace la gente emocional, gente redimida emocionalmente, esa gente emocional que, hermano, gloria a Dios, aleluya, y andan con una emoción, pero no han entendido, no han querido entender la palabra, y Satanás les roba, y esa gente se hace emocional. Hay otro tipo de corazón, dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí. No conoces personas, o tú o yo, como hemos vivido. Escuchamos la palabra, qué predicación, qué buen mensaje. Gracias, Señor, recibo con gozo tu palabra, pero como no tengo compromiso con Dios, como no me he comprometido a ser un hombre en santidad, simplemente le escucho con gozo, pero como no tengo raíz, o sea, como no tengo compromiso, sino es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza, vuelve a caer en lo mismo. Si eres alcohólico, si eres drogadito, si eres una persona que vas a la iglesia y gloria a Dios, ya escuché la palabra, y ahí andan predicando y andan queriendo llevar, pero no tienen compromiso con Dios, no tienen santidad, no se comprometen y vuelven a caer, y vuelven a caer, y vuelven a tropezar. Ese tipo de gente es gente religiosa, hermano. Es gente religiosa. ¿Te acuerdas la gente religiosa cuando Jesús se enfrentaba a los religiosos y decía, hagan lo que dicen, pero no hagan lo que hacen? Hay otra gente allí también en las iglesias que se van formando, que Satanás las va apartando, las va apartando del verdadero camino, el emocional, el religioso. Y hay otro, dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuoso. De esos son los que más abundan, hermano, porque seguimos enamorados de la riqueza, seguimos enamorados de las cosas de este mundo, todavía anhelamos las cosas de este mundo. O sea, yo quiero estar con Dios, quiero la protección de Dios, pero deseo vivir como vive mi vecino, deseo vivir como vive mi compadre, deseo vivir, mira, mi compadre anda en tal parte, yo quiero vivir, mira, él tiene una camioneta, tiene un rancho, tiene caballos, tiene tantas cosas que yo también las deseo. Y dice la palabra, el que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el desear las cosas de este siglo, el anhelar las cosas de este mundo, el vivir engañado, y eso nos pasó a muchos de nosotros. Seguimos engañados que el dinero es el que me da la paz, que el dinero es el que me provee seguridad, es el que me provee todo. Y aquí dice la palabra, el engaño de la riqueza ahoga la palabra
y se hacen infructuosas. Y de ahí nacen los hombres legalistas. Hay personas que son emocionales, legalistas y religiosas. Y esos legalistas, todo es malo, hermano. Todo es malo. Esto es malo, esto es malo, esto es malo, bailar es malo, fumar es malo, tomar es malo, ir al cine es malo, la ropa, todo es malo. Y se hace gente legalista, y hay religiones legalistas que hablan en el nombre de Cristo Jesús, y son muy mal testimonio para la gente. Por eso hay una parte en la Biblia donde dice: ustedes se jactan de tener mi palabra, pero la gente no me conoce por culpa de ustedes. O sea, se jactan de conocer a Cristo, pero a la hora de actuar, la gente dice: no, no quiero ese Dios tuyo. Es un Dios muy legalista. Es un Dios que te prohíbe todo. Y Dios no te prohíbe, hermano. Tú tienes un libre albedrío. Tú tienes la capacidad de decir qué me conviene, qué no me conviene. Y yo quiero que leas la Biblia, para que no te dejes engañar. Y está un corazón que es el que Dios quiere. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. O sea, leo la Biblia, la acepto tu enseñanza, Señor, y da fruto. Y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Da fruto la vida de un hombre que ha creído en Dios. Y ahí es donde yo me voy a introducir para que tú te hagas una introspección, que tú te hagas una introspección y en realidad tú te analices, te autoanalices si en realidad crees en Dios. ¿Hay evidencias en la Biblia de que una persona cree en Dios? Sí. Y las evidencias no es ir el domingo a la iglesia, hermano. La evidencia no es ir a cantar coritos. La evidencia no son códigos de conducta ni códigos de vestimenta. Eso no es creer en Dios. Esas son cosas religiosas. Entonces, ¿qué evidencias hay cuando un hombre dice yo creo en Dios? Recuerda, aprender, conocer y creer. Ya hablamos de las dos estrategias que Satanás usa para que no creas en Dios. Para que no logres creer, obedecer a Dios. Y hablamos de esta estrategia, de lo que Él levanta. Te hace que no seas entendido, te hace que no te comprometas con Dios, hace que desees las cosas del mundo. Y hay una evidencia, hay varias evidencias que te quiero hablar. Romanos 15, 13. Vayamos a Romanos capítulo 15, versículo 13. Estas son evidencias de un hombre de fe, o de un hombre que ha decidido creer en Dios. Recuerda, todavía no llegamos a confianza ni a reconocer. Estamos hablando en creer, aprender, conocer y creer. Y luego sigue confiar y reconocer. Esto es la fe. Y me interesa que tengas fe. Oro para que tengas fe. Oro para que seas un hombre de fe. Pero tú tienes que elegir, tienes que tomar la elección de revelar, que Dios te revele la palabra y la pongas en obra. Entonces, hay evidencia. Romanos capítulo 15, versículo 13 dice la palabra de Dios: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. O sea que una persona que cree en Dios es una persona, como dice la palabra, que Dios te da un gozo y paz en el creer. Un hombre que cree en Dios, un hombre que ha aprendido, ha conocido. Ahí en Salmo 9:10 dice: solo los que te conocen confían en ti, Señor. El aprender, conocer y obedecer, creer en Dios, que es firme, que la palabra de Dios es digna de confianza. Voy a creer. Te voy a dar un ejemplo. Te voy a dar un ejemplo para que te des cuenta que la palabra no es dócil. En una ocasión los discípulos vinieron con Cristo y le dijeron: Señor, es muy dura tu palabra, ya nos vamos. Y Dios no les dijo nada, se fueron. Después vinieron los 12 discípulos y Jesús les dijo: ¿también se quieren ir? Ahí para que entiendas el amor de Dios radical a su palabra. Es radical a su palabra. Y le dicen los discípulos: ¿a dónde vamos? Tú tienes palabra de vida.
Te voy a dar un ejemplo en nuestra actualidad para ti y para mí. Dios te dice, no te afanes por el vestir ni por el comer. No te afanes. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que tú necesitas en la tierra, yo te lo doy. Yo te pregunto, ¿le crees a Dios? Si tú le creyeses a Dios, esa palabra, vivirías en paz y tuvieras gozo. Y es donde dices, es donde te tienes que autoanalizar, hacer una introspección. No tengo paz, no tengo gozo. Es que no crees en Dios. No crees en Dios. Vayamos por favor a Primera de Juan 5:5. Esta es otra evidencia. Primera de Juan 5:5. Dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ok. Una persona que cree en Dios vence al mundo. Pero yo no te hablo del mundo secular. Yo te hablo de tu mundo. Dentro de ti tienes un mundo. Y ese mundo tiene tres esencias: deseos, pasiones y carnal. Eres carnal, tienes pasiones y tienes deseos. Si tú no has vencido tus deseos, si tú no has vencido tu esencia carnal, si tú no has vencido tus pasiones, tú no crees en Dios. Porque solamente los que creen en Dios vencen al mundo. Jesús dijo, yo he vencido al mundo. Y todo aquel que cree en mí, vence al mundo. Entonces, si yo creo en Dios, yo tengo la capacidad de que yo ya vencí la lujuria, la avaricia, la codicia. Mi único deseo es agradar a Dios. Tengo dominio propio. O sea, tú tienes que hacerte una introspección y decir, ¿sabes qué? Yo no he vencido ni mi mundo. Mi ira, mi celos, mi coraje, todo lo viejo que debería ya no estar en mí, todavía prevalece en mí. ¿Por qué? Porque no crees en Dios. No lo digo yo, lo dice su palabra. Para que entendamos lo que es la palabra creer, hermano. Que no es a la ligera. Hay gente que dice, yo soy salvo porque creo en Jesús. Porque toman un texto fuera de contexto y dicen, bueno, decido creer en Dios por buena idea, ya soy salvo. No, hermano, creer es un proceso en tu vida, que es aprender, conocer y creer. Te voy a dar otra evidencia en una vida de un hombre creyente. Juan 6:35. Dice la palabra de Dios. Juan capítulo 6, 35 y 40. Dice, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. No tendrá sed jamás. Tú tienes un área en tu vida que es el alma. Esa alma tiene sed. Si tú crees en Dios, tú ya no vas a tener sed de nada de este mundo. Ya nada te va a saciar. Eso es creer en Dios. Creer en Dios es aborrecer lo que antes amaba. Antes amaba la riqueza, antes amaba mi ego, antes amaba el estatus social que yo quería tener, antes amaba mis planes, antes amaba mis vicios, la lujuria, el alcohol, el cigarro, antes amaba mi carácter. Bueno, ya no lo amo, ya mi alma no tiene sed de eso. No tengo sed de nada más que del Dios vivo. Esa es una evidencia de un hombre que cree en Dios. Por eso dice la palabra, dice, el que en mí cree no tendrá sed. Y dice el 36, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no crees. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que viene a mí no lo echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que Él me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en un día postrero. Y pon atención, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Pon atención, lo que es vital para el cristiano que se dice que es salvo eternamente, es creer en Dios. A mí me dio mucho gusto. Ahí en la iglesia hay un varón que amo mucho, y su hijo, él venía en el avión con su hijo, y le dice el hijo, papá, si se cae el avión nos vamos a matar.
Mi papá le dijo, sí, lo más seguro es que sí. Y le dice, dijo, bueno, acá vamos a ir al cielo. Y el papá le dijo, ¿y por qué crees tú que vas a ir al cielo? Y yo me gozo de ese tipo de varones que confrontan a sus hijos. Le dijo, ¿y por qué crees que vas a ir al cielo? Si no quieres ir ni a la iglesia, no lees ni la palabra, ¿cómo vas a creer en Dios? Y el joven, él creía que a lo mejor porque su papá era cristiano, ya soy salvo. Y no, hermano, la salvación es personal. Esa no me la quita nadie. Eso está en mí, guardar mi salvación en la tierra y mi salvación eterna. Por eso dice la palabra, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y aquí es donde muchos cristianos creen que porque va a la iglesia es creer. Cree que por tener ciertos códigos de conducta y de vestimenta eso es creer. Y no, hermano, creer es obedecer a Dios. Creer es amar a Dios sobre todas las cosas. Creer es someterte a Dios. Creer en Dios es bajo el yugo de Cristo. Creer en Dios es que Él es la vid verdadera y yo tengo que estar apegado a Él, porque fuera de Él no hay nada, hermano. Entonces, si tú no crees en Dios y si tú crees que eres salvo por una oración de fe, yo te lo digo bíblicamente, si tú crees que la salvación de fe te salva, no te va a salvar. Lo que te va a salvar es creer en Dios. Ahora, yo no tengo nada con la oración de fe, yo vengo de ahí, hermano. Yo nací en esa corriente, en esa doctrina, dando oración de fe y eres salvo. Pero después me fui dando cuenta que la salvación no es un momento, 5 minutos de remordimiento y repetir unas palabras y ya soy salvo. No, hermano, la salvación es una obra divina por medio de tu fe, por medio de creer en Dios. Y creer es aprender. ¿Estás aprendiendo de Dios? ¿O conoces a Dios de oído? ¿Estás conociendo de Dios? ¿Has conocido? ¿Conoces los atributos de Dios? ¿Conoces las bendiciones que Dios trajo a través de la persona de Cristo? Por ejemplo, la mayoría de los cristianos, tú le preguntas, ¿a qué vino Cristo? Y la mayoría te va a decir, vino a morir por mis pecados. Y no es cierto, hermano. Ignoran las escrituras, erráis. Dios no vino a morir por tus pecados. Jesucristo vino para saciar la justicia de Dios. Y al saciar Dios la justicia de Dios, entonces de ahí se desprenden todas las bendiciones que el Padre trae a través de la persona de Cristo. Y uno de ellos es que a través de Cristo mis pecados son perdonados. Es vital, hermano, que aprendas de Dios. Es vital que conozcas a Dios. Créeme, vienen tiempos muy difíciles y solamente los que conocen a Dios van a vivir confiadamente y sin temor al mal. Tienes que conocer a Dios, tienes que obedecer a Dios, tienes que someterte a su palabra. Te voy a dar otra evidencia de lo que es creer en Dios. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Jesucristo, a su Hijo unigénito, a Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Andas perdido en tu vida, andas perdido en tu alma, andas afligido, andas desorientado, andas desanimado, andas en temor, tu matrimonio anda perdido, tus hijos están perdidos, no hay armonía, tu propósito en la tierra, tu salud está perdida, tus finanzas están extraviadas. ¿Por qué? Porque no has creído en Dios. Porque todos los que creen no se pierden. No me voy a perder en la tierra, estoy sobrio. Velad, estoy sobrio, porque creo en Dios. Y si yo creo en Dios, lo reconozco, así venga el mal que venga, no tendré temor mal alguno. Porque Él es mi salvación. ¿Por qué es tu salvación, pastor? Porque le conozco, creo. Otra evidencia de creer en el Señor, hermano, está en Juan 7, 37 al 39, dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie, alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí, beba, y el que cree en mí, por atención, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de alabanza. Eres un hombre de alabanza, y no te hablo que vayas el domingo a alabar a Dios 1 hora. No te hablo de que vayas un domingo, gloria a Dios, y sales y ya no alabas a Dios. Un hombre que cree en Dios, busca a Dios.
Un hombre que cree en Dios es un hombre de oración, es un hombre que lee la Biblia. Un hombre que cree en Dios es un hombre que actúa conforme a la alabanza de Dios. Y fluye esa alabanza. Yo te pregunto, dentro de tu ser, ahorita en estos tiempos, ¿hay paz? ¿Fluyen esos ríos de alabanza? No, no crees en Dios. ¿Qué hay que hacer? Ponte a aprender. Abre la Biblia, aprende, conoce de Dios. Deja que la palabra empiece a actuar dentro de ti. Te voy a dar otra evidencia. Juan 11:40. ¿Recuerdan cuando Jesucristo fue a resucitar a Lázaro? Y ahí estaba Marta y estaba María. Y Marta confrontó a Jesús. Y luego cuando Jesús dijo, quite la piedra, y viene Marta y dice, Señor, ya tiene 4 días, ya huele mal. Y Jesús le dice, si tú crees, vas a ver mi gloria. ¿Crees en Dios? Si tú crees en Dios, ya viste la gloria de Dios en tu familia. Un hombre que cree en Dios es un hombre que clama, es un hombre justo. Y la oración del justo tiene poder. Y tu poder en oración ha hecho que la gente, tu familia, venga a Cristo. Es el poder que Dios te ha dado. Es el poder que Dios te ha dado de deshacer toda obra perversa del maligno. Por eso creer, hermano, es vital. Y ahí Satanás se va a levantar para que no creas en Dios. Aprender, conocer, creer. ¿Ok? No es creer. ¿Qué crees? ¿Crees en tu fe? ¿Crees en lo que oyes? ¿O estás aprendiendo y estás conociendo y estoy creyendo lo que el Espíritu me está revelando? Eso es fe. Ahora, ¿hay consecuencias de no creer en Dios? Sí. Y graves, hermano, muy graves. Graves que hasta la vida eterna pierdes. Y la gente no cree que es salvo, porque ya hizo una oración de fe, porque soy cristiano, y hay palabras donde Dios nos dice que no me va a dejar. Hermano, te voy a hablar bíblicamente para que tengas temor y cuides tu salvación con temor y temblor, como Pablo le escribió a los filipenses. Cuida tu salvación con temor y temblor. Hay consecuencias y es donde Satanás se va a levantar contra ti en esa etapa de tu vida para que seas un incrédulo. ¿Quién es un incrédulo? Un incrédulo, hermano, no es un ignorante. La gente cree que el incrédulo es aquella persona que tú le hablas de Cristo y no cree. No, hermano, es un ignorante. El incrédulo somos tú y yo, que ya Dios nos concedió el arrepentimiento y nos dio la oportunidad de conocer su verdad y no la obedecemos. ¿Quién es un incrédulo? Un incrédulo es el que no respeta la palabra de Dios. Un incrédulo es el que no cree o le cuesta creer. Ese es un incrédulo. Por eso en Mateo, capítulo 17, versículo 17, cuando Dios le dice a sus discípulos, generación incrédula. Hoy, ¿a quién le dijo Jesucristo incrédulo? ¿A los gentiles o a sus discípulos? A sus discípulos. Le dijo incrédulo, perverso. ¿Hasta cuándo de estar con vosotros? El no creer en Dios nos convierte en un incrédulo. Y un incrédulo es aquel que le cuesta creer, aquel que no quiere entender. Un incrédulo es el que no respeta la palabra de Dios. ¿Hay consecuencias? Sí, hermano, y muy graves, muy graves. Graves que vas a vivir de cola en la tierra y tan graves que la vida eterna la vas a perder. Pero ese tema lo vamos a ver la próxima semana. La próxima semana vamos a ver las consecuencias de no creer en el Señor. Y luego yo ya quisiera haber terminado este tema, hermano, de la fe, para entrar a la oración, para entrar a otros temas. Pero, ¿de qué sirve hablar de la oración, de la prosperidad, de cómo enfrentar a Satanás? ¿De qué sirve hablarte de estos temas si no tienes fe? Recuerda, sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es vital. Dice la palabra de Dios, si tuvieras fe como el grano de mostaza, tú le dirías a ese problema de desarraiga. Por eso es vital, hermano. Es vital, créeme, que entiendas qué es la fe. La fe bíblica, la fe que Dios habla, el proceso que Dios decreta a través de su palabra. Que la paz de Cristo los guarde, hermanos.
Primeramente Dios, en el próximo video te voy a hablar de la estrategia de Satanás, cómo lleva al creyente a ser un incrédulo y por qué, para orar y estar velando, hermano. Son tiempos difíciles, pero son de refrigerio para aquellos que tenemos a Cristo. Créeme, aquellos que creen en Dios, no temas, no temas. Recuerda que lo que está pasando es la voluntad predeterminada de Dios. No temas, no temas. Dios ha prometido guardarnos y créeme, que he visto la gloria de Dios en la gente fiel. En la gente que ha sido fiel a Dios, veo cómo prosperan, cómo están en paz. Tenemos que tener fe, hermano. Que la paz de Cristo los guarde. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta bendición y esta riqueza que nos das de poder entender, comprender, discernir y expresar tu bendita palabra. Bendito Dios, que tu palabra que hoy has hablado caiga en buena tierra. Redargúyenos, corrígenos, enséñanos, confróntanos, Padre, para vivir. Gracias, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Los amo, familia.